Hola chicos, les habla Manuel y en este video tutorial vamos a hablar de un tema relativamente sencillo. Se trata de expresiones que sirven en inglés para hablar de la frecuencia relativa con la que uno hace algo. Y bueno, básicamente es eso. No se trata de un tiempo en sí, porque pues también puede ser la frecuencia relativa con la que uno hacía algo antes o con la que uno piensa hacer algo en el futuro y así. Entonces, no se trata acá de que si es pasado o presente, es simplemente un tema puntual de vocabulario, pero que vale la pena explicar un par de cosas al respecto. ¿Listo? Pues vamos a ver de qué se trata exactamente. Eh, Dividí el tema por una parte en lo que llamamos adverbios de frecuencia y por otra parte en lo que son otro tipo de expresiones de frecuencia. Esa división obedece a que, como vamos a ver ahorita, los adverbios de frecuencia suelen tener en la frase una posición particular diferente a otras expresiones. Entonces, ahí en la segunda columna vemos una lista bastante completa de los adverbios de frecuencia más usados en inglés. En la primera columna hay unos porcentajes, eso se refiere a la frecuencia con la que uno hace lo que el adverbio expresa o a la frecuencia que el adverbio expresa. Pero pues no es que sea una cosa que yo deba tomar como una regla de oro, ¿no? Eh, y evidentemente pues uno no se pone a medir matemáticamente con qué frecuencia hace cada cosa que hace, pero sirve de todas maneras para dar una buena idea, ¿no? Eh, um, Comenzamos desde abajo. Cuando dice 0%, pues es never, o sea que algo que uno nunca hace. Luego donde dice 5%, hardly ever, el equivalente en español sería como decir difícilmente, rara vez. Y es igual que seldom, igual que rarely. Eh, Luego tenemos occasionally, que es como muy de vez en cuando, ocasionalmente. Sometimes es el tradicional a veces sí, a veces no. Por eso tiene un equivalente ahí de 50%. Luego vienen las cosas que se hacen con relativa frecuencia, o sea, con bastante frecuencia, que no casi siempre hace. Entonces está often, frequently, normally, usually, generally. Todos básicamente significan lo mismo. Eh, Les repito, ¿no? Ese cuento que ponemos ahí 70, 80, 90%, o sea, no es para tomarlo completamente como una regla de oro. Y por último, always sí traduce siempre y por eso está ahí como 100%. Si miramos la tercera columna, que ya son ejemplos más concretos con frases y demás, vemos que los adverbios de frecuencia suelen tener una posición en una frase y esa posición suele ser después del sujeto. En este caso, pues todos los ejemplos que tenemos en la frase tienen el mismo sujeto, pero así el sujeto fuera diferente, la posición del adverbio suele ser la misma. Se pueden colocar en otras partes, si se pueden, y se entiende, pero lo normal es colocarlos así, en medio de la frase, después del sujeto. ¿Listo? Y básicamente es eso. Obviamente el resto de la frase pues ya dependerá del tiempo. En este caso todos están escritos en presente simple, pero como ya les dije, los adverbios de frecuencia no obedecen a si es presente, si es pasado, si es futuro, ¿no? Eso depende de otras cosas. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con otro tipo de expresiones de frecuencia que ya no son adverbios. Eh, Nuevamente hice una pequeña división. Por una parte tengo las expresiones que van con la palabra every y que traduce como decir cada o todos, como cuando yo digo cada día o todos los días, cada semana o todas las semanas, y así. Y lo puedo mezclar con diferentes cosas. Podría decir cada martes, entonces every Tuesday, cada hora, every hour. Entonces no son solamente esas cuatro que aparecen ahí. Y por otra parte están las que significan veces. Una vez, dos veces, tres veces. Y cada cuánto pues depende. Entonces yo puedo combinar. Fíjense en el renglón que hay en rojo. Yo puedo decir una vez al día. Dos veces por hora.
3 veces a la semana, 4 veces al año, 5 veces cada década, no sé, eso dependerá, ¿no? Pero se puede mezclar de esa forma. Suele ser algo muy particular del inglés el hecho que la primera y la segunda no llevan la palabra a veces, y que la palabra a veces en sí es algo raro, porque tenemos la idea de que time, que es la última palabra que vemos ahí en azul, suele significar tiempo, y en efecto significa tiempo, pero time también significa vez. Entonces si yo digo 3 times es 3 veces, si digo 4 times es 4 veces, 5 times es 5 veces y así. ¿Okay? Pero una vez y 2 veces no lo requieren. Entonces para decir una vez simplemente digo once, para decir 2 veces twice. No necesito decir 1 time o 2 times. Se puede en ciertos contextos, pero pues no lo necesito hacer. ¿Okay? Y todas estas expresiones que vimos aquí, a diferencia de lo que pasaba con los adverbios de frecuencia que vimos en la diapositiva anterior, todas estas expresiones suelen ir al final de la frase. ¿Okay? Acuérdense, las anteriores iban en el medio de la frase después del sujeto. Estas no. Estas suelen ir al final de la frase. ¿Okay? Las puedo colocar al final del principio. Las puedo colocarlas en medio de la frase. Habría que saber muy bien lo que uno está haciendo. Lo normal es que se coloquen al final. ¿Ok? Entonces espero que haya quedado más o menos claro. Y pues como siempre, ya saben que me gusta que estos videos pues lleven una parte práctica. Entonces en las siguientes frases, bueno, no frases, en los siguientes ejercicios, en cada renglón hay una serie de palabras en desorden. Lo que tengo que hacer, y todas incluyen ya sea adverbios o expresiones de frecuencia como las que acabamos de ver. Lo que tengo que hacer obviamente es organizarlas para que sean frases coherentes. ¿Okay? Entonces los invito a que demos pausar el video, a que lo pausemos y tratemos de resolver el ejercicio. Y bueno, entonces espero que ya lo hayan hecho, que lo hayan pausado, que lo hayan resuelto y vamos a ver cómo nos quedó. Debe haberles quedado algo más o menos así. La primera, una expresión de frecuencia al final, twice a week. La segunda es un adverbio, va después del sujeto. She usually wakes up early. La siguiente expresión de frecuencia, twice a year. Nuevamente un adverbio de frecuencia, often, después del sujeto. Always es un adverbio de frecuencia y va ahí. Algo que se me pasó a explicar es que en el caso cuando es verb to be, suele ir después del verbo to be. En ese caso sería raro decir Pedro always is the first student in class, pero sería aceptable. Si yo digo Pedro is always the first student in class, es como lo más normal. ¿Ok? Pero lo puedo dejar perfectamente después del sujeto y decir Pedro always is the first student. Igual lo importante es que esté ahí. Si estuviera al final, sí sería muy raro. Nuevamente, hardly ever es un adverbio de frecuencia después del sujeto. Once a week, every Wednesday, en la 7 y en la 8 son expresiones de frecuencia, van al final. Y por último, sometimes y usually son adverbios de frecuencia y van después del sujeto. ¿Ok? Entonces, eso es, chicos. Espero que les haya quedado claro. Como les dije, esto es un tema relativamente sencillo, más un tema de vocabulario que de gramática, pero pues que es muy útil, tanto a la hora de escribir, de hablar, como obviamente de leer y escuchar. Entonces, bueno, un saludo para todos y que estén muy bien.